Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos. Buenos días o buenas tardes para quienes nos acompañan en otro uso horario. Hoy tenemos un programa especial que debo en primer lugar agradecer vuestro acompañamiento y el de quienes hemos invitado hoy día. Y les voy a contar una anécdota antes de hacer una brevísima presentación de ellos. Yo usualmente envío a varios chats el banner o afiche del programa inmediatamente que ha sido aprobado por esta corporación, lo envío. Y este programa ha tenido anticipadamente más interés que otros en todos estos meses del presente año. Con esta noticia le doy la bienvenida a Rubén Isibel. Rubén Aguilar Isibel, ella misma va a decir su apellido porque yo me trabo. Me van a disculpar. La gente piensa que la cuestión geopolítica no tiene que ver con el territorio, más allá de valoraciones formalistas. Olvidan que en toda América Latina y el Caribe, pero también en otras partes del mundo, el interés por los estados, por las sociedades, ha tenido que ver con los viajeros. Basta mencionar al más conocido en América Hispana y también en todo el continente, Humboldt. Hay que mencionar también la expedición de la Condamine, franceses, españoles. Hay que mencionar otras visitas. Hay que mencionar otros viajeros que no trabajaban para una empresa, para una inversión, ni para un estado, sino que eran viajeros. Y nuestros amigos de hoy han estado en nuestro país. He tenido el gusto de verlos al comienzo de su itinerario, que me decía Rubén Isibel, la que hizo la planificación de esta ruta de aproximadamente 6,000 kilómetros que han recorrido acá, o poquito menos, un poco más, y que le toman la temperatura a lo que es la infraestructura del país, porque el que se mueve en una infraestructura disponible. Le toman la temperatura a los distintos modos de ser, porque los peruanos no somos iguales. Una peruana o un peruano joven de Puno no tiene nada que hacer con alguien de mi tierra, que es de la Amazonía, de Loreto. O una persona de Tumbes tiene muy poco que ver con alguien de Cerro de Pasco. Son ecúmenes diferentes, poblaciones diferentes, pero todos nos sentimos peruanos y sufrimos el fútbol y gozamos de los distintos potajes de la gastronomía peruana, que muchos creen que es la mejor del mundo. Puede que sí, pero yo digo que el mundo es bastante más grande que los peruanos y hay gente que no conoce México ni su gastronomía, no conoce la India ni su gastronomía, no ha estado en Indonesia ni en el África y así sucesivamente. Yo me doy por contento de tenerlos, pues, después de que han compartido distintas regiones del Perú. Y les decía, pues, que tanto los viajeros científicos, políticos, informantes, como los comerciantes, como los viajeros turísticos ahora, dan cuenta de lo que es el modo de ser de un país. Y el modo de ser de un país, de sus distintas poblaciones o de su población, si es muy homogéneo, es una cuestión capital en todo estudio geopolítico. Y no se necesita tener estadísticas, sino compartir estas experiencias y percepciones. Y algunas de estas han sido llevadas, y ellos son periodistas, nuestros dos amigos son periodistas que seguramente van a escribir de estas cosas así como de otras, ¿no? Esto es importante como fuente para nuestros amigos académicos, como fuente de inteligencia corriente.
ya sea inteligencia actual o que produce también datos de inteligencia predictiva que tienen que ver con la estatura de un país. Algunas de estas cosas han tenido gran éxito en el mundo y no quiero extenderme más en esto, ya me he tomado demasiados minutos. Les ofrezco la palabra para que nos compartan su vivencia y sus reflexiones con total libertad. Muchísimas gracias, Sibyl, muchísimas gracias, Rubén, por estar con nosotros y nuestra audiencia esta noche. Adelante, por favor. No, muchísimas gracias a ti, Manolo, por darnos esta oportunidad de comentar nuestro viaje de un mes, del 17 de junio al 13 de julio, 28 días por el Perú, 7,000 kilómetros de carretera, de los cuales 4,500 lo hicimos en carro por nuestra propia cuenta, manejando siempre Civile, que le encanta manejar, y los otros pues contratado con otros servicios. Y yo voy a comenzar diciendo una serie de 2 o 3 datos de corte general y luego le daría la palabra a Civile, que es la que organizó el viaje. Bueno, Civile y yo desde 1985 hacemos básicamente un viaje de un mes al año. Civile es alemana y para un alemán no viajar un mes al año es una cosa terrible. Trabajan todo el año para viajar un mes al año y eso lo aprendí con Civile. Juntos, ella y yo hemos viajado a 80 países del mundo. 80. Siempre lo hacemos en carro para poder tener más idea del país, podernos quedar en un lugar con que nos gusta, etcétera. Y siempre Civile hace los planes, empiezan a llegar mapas de Alemania, guías de Alemania para orquestar el viaje. Y lo hacemos siempre también tomando en cuenta los patrimonios de la humanidad de la UNESCO. Si ya un grupo de expertos a nivel mundial, multidisciplinar, arquitectos, historiadores, arqueólogos, politólogos, etcétera, han decidido que esos son los lugares que hay que visitar de un país, nosotros hacemos caso de esa recomendación y así estructuramos nuestro viaje. Y después de estas observaciones generales, 3 o 4 observaciones en este viaje para comenzar. Uno diría que la imagen que tiene Perú en el exterior es mucho peor o no se corresponde con la realidad del Perú de todos los días que nosotros visitamos. Es un Perú que pudimos visitar, pues lo que puedes recorrer en 7,000 kilómetros, quedarte en unos pequeños pueblos, en pueblos grandes. En Perú, en el Perú que nosotros recorrimos, todo funciona. Funcionan las carreteras, funcionan las gasolineras, funcionan los bancos, funcionan los cajeros automáticos, funcionan una gama infinita de servicios turísticos, de hoteles, de restaurantes, etcétera. En ese sentido, no se corresponde la realidad del Perú con la imagen que el Perú tiene en general en el exterior. Segunda consideración de corte general. Una preguntita. En esto que tú acabas de decir, en este enunciado tan positivo y que hay que subrayarlo y revalorar con eso nuestra vivencia de la patria peruana, sobre todo en este mes patrio el mes en que se celebra la independencia nacional. ¿Han tenido alguna experiencia negativa o algún riesgo en términos de su seguridad personal? Absolutamente ninguna, y lo iba a mencionar. Civil y yo lo comentamos, vivimos en un país nosotros en México con 36,000 homicidios al año. ¿Cómo? Producto de la disputa del crimen organizado. Solo en este sexenio, el del presidente López Obrador, han desaparecido 50,000 personas y va a terminar el sexenio con 200,000 asesinatos. En ese sentido nos sentimos todo el tiempo tremendamente seguros en todas las regiones que Civile les contará que hicimos del norte al sur, muy seguros. Obviamente nunca viajamos de noche, siempre terminábamos como hacia las 7 de la noche de la manejada, pero nos sentimos siempre absolutamente seguros. Y he de decir, hoy estuve pensando para el programa, que también pues en todas nuestras intervenciones en hoteles, con servidores de servicios turísticos, solo en 2 ocasiones
de múltiples contactos, pues vivimos situaciones que se hicieron aprovechar de los turistas. Una empresa turística en Arequipa que nos quiso vender un servicio más caro, mucho más caro de lo que realmente costaba, pero nosotros sabíamos cuánto costaba y en razón de eso, pues no lo contratamos y otra vez en un servicio de taxi en Lima, pero ni eso es extraordinariamente la gente profesional, correcta, ningún tipo de abuso y no sentimos ningún tipo de inseguridad en ningún lugar, Manolo. Qué bueno que lo digas porque aquí hay una especie de lo que los psicólogos han estudiado esto bastante, tanto en psicología social, individual, pero también en psicología aplicada a la política y a las relaciones internacionales, ¿no? Como la deprivación. Aquí se nos pinta la idea que vivimos deprivados. Pues nosotros lo vivimos, insisto, con enorme seguridad. Siempre lo sentimos en las carreteras, en los hoteles, en todas las ciudades. Siempre caminamos a pie. Nunca, insisto, sentimos ninguna amenaza, ninguna percepción de inseguridad. Civile. Adelante, Civile, Mira, bienvenida. hola Manuel. Mira, yo primero quiero decirte que, bueno, tú ya lo mencionaste, yo Sí, soy sí. periodista, soy productora de la radio alemana, tengo mucha experiencia en hacer producciones, cubro México, Centroamérica, el Caribe, Venezuela, y siempre tengo un poco la mirada también de periodista. Ahora, yo quiero platicarles que para mí Perú, entre todos los países que hemos viajado Rubén y yo juntos, o Rubén solo o yo sola, en todo ese tiempo, Perú había así quedado como mi gran pendiente. Yo estuve la primera vez en Perú a los 21 años, cuando hice un viaje desde México hasta Perú. Eso fue en 78 de mochilera. Tenía otros intereses, o sea, para ya Perú era mi punto final, ya casi no tenía dinero para Machu Picchu, no me alcanzó el dinero, pero mi gran sueño era llegar al lago Titicaca. Entonces, lo que yo pude ver ahorita, y todo lo que yo me acuerdo hace 45 años, como un país muy cambiado, con una infraestructura muy moderna, a veces con una urbanización absolutamente caótica, eso es cierto, pero conocí un Perú como, con mucho más profundidad. Como en México, los alemanes que llegan a México siempre piensan que nada más había aztecas y había mayas, y el resto no hay nada. Yo ahorita pensaba Perú nada más había los incas. Entonces me di cuenta en unas culturas que tienen 5.000 años, que a veces ni siquiera tienen nombre esas culturas, ¿no? La cultura carral de ese lugar maravilloso en el norte de Perú, más o menos cerca de Trujillo, o Chanquillo, que es el observatorio solar más antiguo de América Latina. Entonces yo vi un Perú absolutamente sorprendente, a mí me sorprendió. Sí tuvimos un mes, pero le comentaba ahorita a Rubén, tengo tantas ganas de regresar porque me faltaba, o sea, ni hablar de la Amazonía, pero en toda la ruta que hicimos me faltaba. A veces queríamos bajarnos del carro nada más en esos altiplanos de 4.500 metros para admirar la naturaleza, admirar las montañas. El impacto para mí, ver la primera vez los Andes, no sé si los vi en 78 o no me fijé o estaba demasiado acostumbrado a los Alpes todavía, pero el impacto de ver los Andes, la impacto de ver el desierto, el impacto de ver esas culturas maravillosos, desde los, no, Huaris o no sé cómo se llaman todos, ahí, Chimús, eh, ver la ingeniería de los incas también, ¿no? Para mí me hace vibrar todavía pensar en ese viaje y como te digo, se me antoja mucho, mucho regresar. Ahora, el único aspecto negativo que yo vi en Perú, y eso sí me afectó como yo manejaba, es la manera como manejan los peruanos. O sea, yo pensaba que los mexicanos manejan horribles, pero me siento en la Ciudad de México como en Suiza. O sea, es que es terrible cómo manejan. No Así sé es. si tienen que hacer algún examen de manejo o algo, pero sí, ahí sí llegué a gritarles desde el carro. Bueno, me gustaría que se refiriese
su experiencia con las mujeres. Muy pocas personas dan experiencias de viajes, de trabajo con las mujeres. Mitad de la población, gente joven. En los años 78 la escolaridad era más reducida. Hoy día en algunas universidades, no sé si en todas, pero hasta donde alcanza mi información, no solamente ha aumentado, se ha incrementado el número de jóvenes mujeres que participan, sino que tienen en algunos casos o en varios casos mejor desempeño que los varones, tienen más iniciativa. Todavía seguimos teniendo una población de la mujer jefa de familia que trabaja, del padre, que no viven con el padre, sino que son ellas la cabeza de la familia. El patriarcado se ha, ¿cómo podríamos decir? En cierto sentido se ha debilitado con eso, a pesar de que sufren las consecuencias de padres desobligados o progenitores, para hablar en términos más precisos. Por eso me interesa que nos cuenten qué percepción tienen de estas mujeres con las cuales han tenido contacto a lo largo del viaje en distintos servicios, localidades, etc. Y yo sé que es una pregunta que normalmente no se hace, pero me parece importante decírsela a ustedes, y si no tuviesen ahora mucho que decirnos en este respecto, tengan la seguridad de que antes del próximo viaje vamos a volver a conversar de estos temas. Así que les escucho. Mira, Manuel, yo creo que un mes es muy difícil hacer como un análisis o decir, eso lo vivimos. Te puedo decir desde mi experiencia, yo veo en los pueblos, en las ciudades, muchas mujeres que tienen negocios, mucho más que hombres, ¿no? O sea, que sean las mujeres en toda la artesanía textil que hay en todos los lados. Yo veo muchas campañas, o sea, por ejemplo, estuvimos ahí en este maravilloso lugar de la memoria, la inclusión y la tolerancia en Lima, que hay muchos programas y exposiciones sobre mujeres emprendedoras en Perú, desde lo visual, desde lo que uno puede ver, hay más presencia de mujeres, sean de diferentes grupos étnicos, en la calle para negocios. A tanta profundidad no puedo ir, o sea, porque es una cosa tremendamente vivencial que hemos tenido. Am, yo veo por ejemplo, en las ciudades, las mujeres jóvenes, modernas, pero también las mujeres de los diferentes grupos indígenas. ¿Qué tan profundo es eso en la sociedad? ¿Qué tan profundo es su papel en la sociedad? O sea, al final no sé si viene al caso, pero han tenido pues, una candidata mujer a la presidencia, ¿no? Ahorita tiene una vicepresidenta, no sé qué tanto se refleja eso en el punto de más emancipación, de más equidad, pero seguramente, o sea, sería absurdo decir que ha cambiado en 45 años, por supuesto ha cambiado en 45 años, como todas las mujeres en las relaciones de trabajo, en sus estudios, han cambiado, son casi 2 generaciones, y por supuesto eso ha cambiado en Perú. Yo lo que percibo, Manolo, es básicamente tuvimos contacto más o menos permanente como guías, tanto en las zonas arqueológicas como en los museos. Básicamente siempre fueron mujeres, Sí. desde unas muy jóvenes al arranque Que habían estudiado turismo, por ejemplo. Cuando vimos la ciudad del señor de Tezipán. Tezipán. Tezipán tenemos, y luego Bueno, y también en Machu Picchu, pues, y en museos. Y yo te diría, esas mujeres pues no sé, en 10, 15 mujeres en este proceso de guías de museo, de guías de zonas arqueológicas, te diría que pues vi mujeres muy seguras de sí mismas, muy
sueltas, con enorme conocimiento de lo que estaban explicando en los museos o en las zonas arqueológicas, y también muy impresionante porque lo gozamos en la visita a una cooperativa Mujeres de artesanas, mujeres artesanas en, en, de la amiga Chinchero. Chinchero. sí, sí, En Chinchero. Chinchero, en y Cusco. fue una enorme plática, muertas de risa, fue muy agradable, y bueno, platicamos un rato largo con 4 o 5 de ellas sobre los tejidos, compramos ahí unas piezas increíbles de artesanía, incluso una que traía con ella misma, Una quepina, yo creo que se llaman quepinas, que ¿no? Pinas es extraordinaria. Pues yo te diría que nuestra experiencia con el mundo de las mujeres, a partir de lo que uno puede ver, bueno, estuvo en el hotel en Cusco, o en el hotel en Lima, o en el hotel en Arequipa, o en el hotel, es muy, yo te diría, muy mujeres de este mundo, modernas, seguras de sí mismas, muy profesionales en el desempeño de sus diferentes oficios, ¿no? Yo les agradezco mucho este comentario. No estaba muy seguro de qué podían expresarme, qué podríamos escuchar, pero les agradezco mucho por lo siguiente. Miren, en la actualidad en la política peruana, las mujeres y los varones, pero en este caso voy a tocar las mujeres nada más, que participan en la vida política, con honrosas excepciones, están sumamente desprestigiadas. Tanto en el Congreso Nacional, en el Poder Legislativo, como en el Ejecutivo, y en algunos casos ya ni siquiera se sabe el nombre de algunas ministras mujer. Entonces, esto contrasta bastante con las mujeres de todos los tipos de mestizaje que hay en el Perú, que es una sociedad, no es únicamente indígena, es una sociedad sumamente mestizada, porque cuando se dice incas, muchas veces se está incluyendo pueblos que no eran ni quechuas ni aymaras, y que en algunos casos no son todavía, aunque hablen quechua, no han sido completamente transformados en su cultura. Entonces, tenemos una expresión bastante mestiza, más blanca, más oscura, más serrana, más costeña, y en esa expresión las mujeres del Perú son una muestra extraordinaria de esta caracterización, de esta fenotipia, pero también del patrimonio cultural y del potencial que tiene la mujer para asumir responsabilidades, tanto en lo que ustedes han visto, y que eso, si continúa así, inevitablemente va a ir a lo positivo, porque van a empezar también a tener responsabilidades en el campo político, y no solamente a nivel central en Lima, en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo. En el Poder Judicial hay muchas mujeres también. En la Fiscalía también hay muchas mujeres. En la Defensoría del Pueblo, la primera defensora del pueblo fue mujer, pero hoy día no tiene el prestigio que tuvo antes por razones que no es del caso de entrar. Pero lo menciono para decir que todo lo que es la escena oficial del Estado peruano, allí las mujeres comparten responsabilidades, pero también comparten mala imagen, no solamente buena imagen, sino mala imagen. Mientras tanto, ustedes nos mencionan su experiencia desde abajo, con signos absolutamente positivos sobre el desempeño de la mujer. Y esto, para mis amigos que se interesan en la geopolítica o en las relaciones internacionales o en la antropología, en las ciencias sociales, estamos hablando del potencial de un país. Y un país que además tiene... Hay un viejo dicho chino, que lo voy a repetir ahorita, que dice, si educas a una mujer, educas a una nación. Viejo proverbio chino. Y entonces... ¿Eso dijeron los chinos? Sí, sí.
No, que cuando. Eso acostumbraba a decir Federico Mayor Zaragoza cuando era director general de la UNESCO con otros. Yo estoy citando incompletamente la frase, pero esa es la parte clave de la frase. Si educas, lo decía, nosotros le decíamos don Federico, si educas una mujer, educas una nación. Entonces, esto que ustedes han dicho nos señala una cosa muy importante y que, como decía Civil, es de este proceso de cambio de un poco más de 2 generaciones que tiene el Perú y otras sociedades también, ¿no? Es bueno que se diga. Yo vi ahorita, cuando estábamos en Perú, me tocaban también en la televisión o en la computadora, cuando veía televisión, esas campañas, lo que tú dices, Manuel, de los diferentes fenotipos, ¿no? O sea, de ese orgullo, esa situación que hemos vivido en México también, siempre hay los indígenas, ¿no? O sea, hay un orgullo de ser indígena, hay un orgullo de pertenecer a una etnia, hay un orgullo de ese mestizaje. Y lo que sí pude ver también en un lugar, en el lago Titicaca, en Urus, ¿no? Urus hace 40 años eran realmente unas islas flotantes, pero ahorita son plataformas flotantes, donde puedes reservar una cabaña en Booking, ¿no? O sea, las mujeres, todas las mujeres tenían celulares, tienen acceso a Wi-Fi, y ese acceso a esas tecnologías, por supuesto, que empujan a las mujeres mucho más, ¿no? Y le dan mucho más independencia. En Urus muchas partes están manejadas por las mujeres, ¿no? Sí, y hay una frase peruana muy antigua que dice, quien no tiene de inga o inca, tiene de mandinga. Eso refleja muy bien, y el autor de las tradiciones peruanas del Perú, Ricardo Palma, era descendiente de una esclava. Y asimismo, entonces el Perú no es solo indígena, el Perú es básicamente un país de una demografía mestiza que va desde esas personas que vinieron de Italia o de Alemania o de Polonia, etc. Y, por ejemplo, en la Amazonía, que la próxima vez seguramente van a visitar allá, yo voy a estar Sí, contento, de repente sí. les acompaño, también poblaron esas ciudades desde el siglo XVI, ¿no? Del siglo XVII, perdón. Bueno, esto era un punto, yo tengo otros puntos, pero me parece que Rubén quería decir algo, le estoy viendo la expresión. ¿Qué? Platicas. ¿Qué? ¿Por qué no platicas del recorrido? Así como No, pues sí. Bueno, como Rubén ha dicho, nosotros más o menos nos fijamos en lo que son las patrimonios de la humanidad, pero con una cierta flexibilidad. O sea, cuando nosotros nos vimos en Lima, contigo y con tu familia y amigos, tuvimos una ruta, y después de esta cena con esas papas maravillosas negras que no me han tocado en todo el viaje, otra vez, cambiamos un poco la ruta, entonces nos concentramos más Trujillo, Chiclayo, esos lugares más conocidos, pero después fuimos ya con nuestro carro, porque es muy difícil llegar ahí sin carro, a Carral, que es esta zona arqueológica de alrededor de 5000 años en medio del desierto, una cosa maravilloso, maravilloso. Y de Carral ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita. Desde Huaraz fuimos ahí, Chennai, no, aquí tengo mi Chancay, papelito. estuvieron en Chancay también, que está ahí cerca. Chancay, no, estuvimos ahorita te voy a decir, fuimos a Chavín de Aguatar, a Ah, Chavín. Sechín, y Sechín, eso nos recomendaron ustedes, por eso fuimos y fue realmente maravilloso. Ahora, esa parte en el norte de Perú está un poco fuera de las clásicas rutas turísticas internacionales, ¿no? Vimos muchos turistas nacionales, hay que ir a esos lugares, pero estuvimos en esa región varios días que nos impactó mucho, sobre todo, o sea, llegar de Caral, que está a 300 metros, a casi 4000 metros en un solo día. Eso fue fuerte ver, como comenté, ver los Andes. Y de ahí fuimos bajando por la costa, como decía Rubén, unos paisajes
que realmente que te quitan la respiración. Estuvimos en Paracas, que a mí me interesó mucho porque es la región donde habían encontrado muchas tierras y los textiles peruanos, que a mí me gustan mucho los textiles. En unos museos maravillosos es que está dedicado al padre de la arqueología peruano, Julio C. Tello, creo Julio que se llama. Centello, sí. Sí, maravilloso, maravilloso. Y de ahí ya, o sea, hicimos alguna parte un poco más clásica, fuimos a Nazca, vimos las líneas de Nazca, Arequipa, desde Arequipa, de un momento al otro decidimos porque vimos algo de los petroglíficos que están como a 2 horas de Arequipa, pero te digo en modo grueso, ¿no? Arequipa, luego en dirección a Puno, pasamos por em, esos como torres funerarias, ese centro ceremonial. En Puna fuimos a otro pueblo que después seguramente te lo va a platicar Rubén porque esa es su especialidad, que son los jesuitas. Pero bueno, Puno y luego el Valle Sagrado con Machu Picchu, Pisac. Ollantaytambo seguro. Este Ollantaytambo. pueblo, este pueblo que nunca me lo puedo recordar, pero en esa región y después nos quedaron en realidad 2 días y nos fuimos hecha la mocha en 2 días de Cusco a Lima de regreso. Eso fue un poco estresante porque los paisajes maravillosos como siempre, pero en las alturas se habían cristalizado ¿cómo se dice? Las plaquetas de los frenos. Sí. Entonces, bajar de Cusco hasta el mar era un chilladero que, que Rubén nos ayudara mucho porque me dice, no frenes, no frenes, no frenes. Y dije, estoy bajando, ¿cómo que no? Así no vamos a llegar a Lima, pero sí llegamos a Lima bien. Me alegro Yo mucho porque quisiera, además les tocó un periodo de friaje. Pero permíteme un tantito, Rubén, hacer un comentario a propósito de algo que no quiero que pase desapercibido. Quiero dos cosas. Civil y tú y otras personas han disfrutado y disfrutarán siempre de la variedad de las papas. La variedad de las papas es un patrimonio. Entonces los peruanos decimos, este es un patrimonio del Perú, solo en el Perú la papa es peruana, pero cuando la papa se domestica, el Perú como tal no existía. Los No, quechuas estaban confinados en el sur. Los quechuas conquistan recién en el siglo XV, conquistan Chincha, conquistan las zonas del norte, el estado que se llamó el Imperio Chimú, recién en el siglo XV. Y eran otras etnias, personas de otro fenotipo, de otras herencias y de otro patrimonio cultural. Pero muchas veces cuando se habla del Perú se dice, el Perú es el país de los incas. Pero los incas establecieron un estado, quítenle el pero, los incas establecieron un estado, lograron un estado de no más de 130 años de vigencia sobre civilizaciones que, como ustedes han mencionado, vienen 5.000 años atrás. Todo eso ahí no existía el Perú, no existía Ecuador, no existía Chile, no existía Bolivia, eran distintas, eran civilizaciones, eran grupos humanos, sociedades, culturas, civilización autónoma, que luego en el estado inca de corta duración se fusionan y luego allí ya hay un mestizaje que mucha gente no quiere reconocer. Allí ya hay un mestizaje y después el mestizaje se agranda, se amplía con la conquista y la colonización española, así como en otros lados con la colonización portuguesa, que tuvo menor penetración que la colonización española. Y la segunda cosa que quiero mencionar es que ustedes han pasado por zonas en las cuales hay inversiones agrícolas importantes, pero también hay inversiones mineras, de las buenas, de las malas, de las feas, y han podido comprobar que el Perú no es solo un país minero. no. El Perú actual, como fueron también las otras raíces de otras civilizaciones peruanas, eran civilizaciones mineras, agrícolas, que dominaron el agua, que dominaron
los cerros, las pendientes, las distintas fuentes de vida, que pescaban, y ahí están graficados en las obras de civilización, como diría Balandier, están graficados todos estos elementos, de tal manera que lo que ustedes dicen es un testimonio muy claro para decir que el Perú es un país agrominero, pesquero y de gran actividad fabril, textil y de otras más. Estas dos cosas yo quería mencionar a partir de lo que ustedes están testimoniando. Entonces, hasta aquí me quedo ahorita y les devuelvo la palabra. Mira, a mí yo quisiera un poco en desorden, pero yo me quedo con la impresión de que el Perú, como le ocurrió muchos años a Italia, puede no funcionar el gobierno, pero funciona el país. Sibile y yo, muchas veces por el viaje, pues nos levantamos a las 4:30 de la mañana, y cuando salíamos del hotel y comenzábamos el recorrido, ya estaban las gentes barriendo la calle, ya estaban un montón de puestos en la calle, ya estaban las esquinas, los obreros o los trabajadores esperando el autobús que los iba a llevar a su trabajo. El país funciona. Seguramente que funcionaría mejor si funcionaran bien los políticos, pero la sociedad peruana funciona, la economía crece, la actividad agrícola, minera, como tú dices. Para nosotros resultó impresionante la actividad ganadera con las alpacas, que al principio nos parábamos a tomar fotos, pero cuando después nos veríamos rebaños de cientos de alpacas, pues ya, y luego vimos vicuñas, y pues ya perdimos el interés de tomar fotografías, pero es muy presente, está muy evidente. Pues yo diría que es un país que funciona independiente de si funciona o no su gobierno, la sociedad funciona. Eso es una primera cosa con la que yo me quedo como con mucha pues una visión muy fuerte. Así lo vi, me impresionaba mucho, insisto, ver a las 5 de la mañana ya la gente barriendo las calles, o todos los puestos en las banquetas a las 4:30 de la mañana, incluso en pequeños pueblos. Me impresionó muchísimo a Civil, y a mí nos impresionó muchísimo que prácticamente en todos los sitios, en todos los museos y también en las zonas arqueológicas, ver grupos escolares que nos dijeron que era parte del plan escolar. Por ejemplo, en Caral, que está muy lejos, había una escuela con 200 alumnos recorriendo la zona con una serie de autobuses. Me parece fantástico que esté en el sistema escolar, que los chicos recorran todas las zonas arqueológicas. También nos pasó en Sechín, con un grupo muy grande de alumnos. En todos lados veíamos alumnos, no solo en los museos, sino también en las zonas arqueológicas, y a mí me impresionó mucho. También me impresiona, y ya lo habíamos mencionado, pero pues esta discusión que hay hoy en el Perú, si Caral, con 3.000 años de antigüedad, es realmente la ciudad más antigua del continente, cuando ya hay evidencia que en Sachín Bajo hay un templo redondo de por lo menos 3.500 años antes de Cristo, y que podría ser la ciudad de los tres Sachín, del medio, el bajo y el alto, que podría ser la ciudad más antigua del continente. Son cosas que hay que ir a Perú para ver eso. Tercer elemento que nos impresionó muchísimo, pues es que en cualquier lado, ya se sabe, el Perú es muy consciente de eso, pero uno como viajero, pues no puede dejar de reconocerlo. Donde te pares puedes comer bien. En un mercado, en un pequeño puesto, en un restaurante elegante, en todos lados y en todo el país puedes comer bien. Y hay cosas pues muy propias del Perú que no se pueden comer en otro lado, como comer, no sé, sashimi
de alpaca o tártara de alpaca o alpaca asada o comer un cuyo que civiles no comerán nunca, pero comer todas esas cosas que son muy propias, una variedad brutal de ceviches con X y tipos de pescado, estas combinaciones con el maíz, con esa cantidad de papas que ya vio, son todas cosas muy, muy fuertes. Y una cuarta consideración, pues a mí me impresionó muchísimo en el recorrido esta cantidad, que yo nunca había visto eso, en México no lo hay así, la cantidad de valles con sus ríos y la agricultura en torno a esos ríos en muchas zonas del país y todos cultivados con el manejo de irrigación, son campos irrigados, esa cantidad brutal de valles con ríos y cultivados. Y a donde ibas, todas esas nos impresionó muchísimo, y bueno, y termino a diferencia de que tú o luego preguntas, pues todo, no solo esta brutal cantidad de grandes culturas expuestas muy bien en los diversos museos, el Museo Larco, que es un museo increíble a nivel mundial, uno de los muy pocos museos del mundo que tienen en lugar de bodega, pues que tú puedes ver toda la colección a través de las vitrinas en lugar de bodega, como de depósitos visitables, que así se llaman en lugar de bodegas. Hoy se está haciendo un museo en la Ciudad de México, en la Huacali, el Museo Arqueológico que dejó Diego Rivera, que tiene una plaza y abajo de la plaza un sótano con 40 50 mil piezas. Se está imitando el modelo del Museo Larco para poder hacer que estén expuestas para el público estas piezas. La cantidad de museos, la calidad de los museos, la arquitectura moderna de los museos. Tú hacías referencia a mujeres y el edificio fantástico del Museo de Pachacamac es de una arquitecta peruana. El Museo de la Memoria es de una mujer con un hombre. O sea, hay una presencia muy importante de la mujer en estos campos, y pues no puede uno menos que dejar de no impresionarse de todo esto que uno tiene al alcance, que uno puede ver recorriendo este fantástico país. ¿Algo más quieres añadir en este punto? Yo tengo otras preguntas más, otros asuntos, civil. Pregunta. Antes de preguntarles, doy un dato. Lo de la papa, tu percepción me ha llevado a un asunto importante. Miren, este es un programa de geopolítica, ¿verdad? Y que se ocupa también de guerras, no solamente de esta hermosa reflexión que nos están ustedes compartiendo. Antes del que iniciara el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, no sé si le contaron esta historia los amigos cusqueños, hubo una misión soviética que llega al Cusco, donde estaba un famoso científico Michurín, y del Cusco se llevaron semillas de papa, y estas semillas de papa fueron un elemento fundamental para combatir la hambruna que había tanto por la guerra como en otras partes. Este es un dato importante. Y yo visité hace muchos años en el Cusco un lugar que ya no tuve ocasión de sugerirles que fueran a verlo, en la provincia de Paucartambo. El laboratorio. Se llama el Manicomio Azul, que no sé si existe todavía, una maravilla, porque ahí se hicieron experimentos. Por ejemplo, hay un árbol que se llama noespero, que es una mezcla de nuez con pero, y así sucesivamente. Y le llaman el Manicomio Azul por un cielo bellísimo. Y claro, para llegar allá a Paucartambo tienes que pasar por el puente Carlos III, que viene de la época de este caballero Carlos III, el Borbón español. Y entonces la papa, también después de la guerra, y yo sé esto en la UNESCO, puedo contar esta anécdota, que
El que fue director general de la UNESCO después de Federico Mayor Zaragoza fue el embajador Koichiro Matsuura, embajador del Japón. Y los japoneses que pierden la guerra y que quedan también bastante golpeados, se alimentaban algunos sectores de la población que estaban en una condición deficitaria bastante mala, con una papa al día y un huevo. Entonces, esto lo quería mencionar porque es parte de las rutas de la papa, así como hay una ruta de la coca, hay una ruta del maíz, hay una ruta de la papa, que es un asunto que tenemos que verlo, no solamente con ojos del México actual o del Perú actual o del Ecuador actual o del Chile actual, sino con ojos de lo que fueron las relaciones internacionales precolombinas, que eso es una perspectiva que yo no me canso no me doblego, no me canso en insistir, porque mucha gente ve las cosas con categorías actuales y hay que verlas en una larga duración y también abrevar, saber distinguir de las cosas del pasado. Y ustedes han mencionado en todo esto de una manera sencilla, amable, cariñosa, han mencionado temas capitales. Y el tema capital es la inseparabilidad del ser humano y de sus obras culturales, tanto para comer, para vestirse, para educarse, para producir, para consumir, etc. Y eso es una perspectiva muy importante que nos hace ver la necesidad de perfeccionar estas cosas, estos elementos de juicio a través de la educación que ustedes han citado. Nosotros aquí nos quejamos de que nuestra educación no va bien. Han puesto ustedes una dimensión que se contrapone con los resultados de la prueba PISA, en la cual andamos compitiendo con Haití y con Honduras. Es una pena decirlo por todos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo y al mismo tiempo hay estas otras dimensiones que ustedes están compartiendo, han comprobado, ¿no? Discúlpeme que me haya extendido un poquito en este comentario, pero quería hacerlo para mantenernos siempre en esta conversación que va del testimonio de ustedes a algunas reflexiones de quien hoy día les ha invitado a compartir el programa. Entonces, les devuelvo la palabra nuevamente. Entremos a otro tema. No, todavía no. Déjame, yo como alemana, te imaginas que me gusta hablar de la papa, porque es que la papa es mucho más en el momento en que España o Portugal se encuentran con Perú, y conocen la papa. Es ya en el siglo XVI que se acaban las hambrunas en Europa, ¿no? Porque como esos países estaban, no había países ni había Europa, como esos grupos estaban en guerras permanentes, quemaron los pueblos, pues quemaron las cosechas del trigo, eso. La papa salvó a la gente, porque la papa no se puede quemar, estaba abajo de la tierra, ¿no? Eso con el tema de la papa. Ahora me gustaría comentarles otra cosa que a mí, por eso llegué en 78 al lago Titicaca y ahorita volví a llegar al lago Titicaca. Hay un científico noruego que a mí me gusta mucho que se llama Thor Heyerdahl, que él estuvo investigando en Tucumán y ahí vio unos relieves con unos tipos de balsas y de ahí empezó a desarrollar su teoría de que desde las costas de Perú se descubrió Polinesia. Entonces, esos son como las partes que él vio representado en las zonas arqueológicas de Perú. Entonces, Thor Heyerdahl construye realmente un barco, una balsa, para comprobar que era el Perú o los ¿cómo se llaman los pueblos? Preincas. Preincaicas, que llegaron a Polinesia y lo logró. O sea, lo logró con una parte de balsas de madera y arriba le puso las que hay del lago Titicaca, las tortolas. Sí. Entonces él comprobó a partir de sus investigaciones en Perú que sí hubo un primer encuentro entre Perú y Polinesia y después
a base de lo que él encontró en las zonas arqueológicas, también que hubo un contacto de los pueblos de entonces con las Islas de Pascua de Chile. Entonces, como que uno va viendo cómo el mundo estaba, hace muchísimos años estaba muy interconectado, o lo que me impresionó mucho es cuando fuimos en Arequipa al Museo Santuario Andino, ver a la Juanita, la Dama de Hielo, que no es una momia, eso ya nos aclararon, que encontraron en 99, 98 en el hielo arriba en el volcán, Sí, porque tiene todavía sus órganos, entonces podían detectar su ADN, y su ADN tenía partes de Asia, o sea, hemos estado muy conectados desde hace muchísimo tiempo. Pues ADN o DNA en español. ADN. Yo mencionaría también que sé que son muy conscientes en Perú, pero no puede uno dejar de subrayarlo. Y a lo mejor como tú sabes, yo fui jesuita y tenía un interés particular en visitar el Juli, porque la primera provincia de los jesuitas en América es en Perú. Eh, la, eh, eh, Se funda la provincia en 1568. San Francisco de Borja es el general de los jesuitas en ese momento y envía a los jesuitas. Y en 1576 los jesuitas en el Juli fundan su primer proyecto misional que va a ser el modelo después que se va a utilizar en el conjunto de la América con variantes, pero la primera así es. experiencia misional de tiempo completo, digamos, haciéndose cargo de una misión. En el Juli antes habían estado los dominicos, fracasan en su intento, el virrey Pizarro los invita, bueno, pero hay cosas en el Perú de ese Toledo, tipo. Toledo. Hay cosas en el Perú de ese tipo, como ahí surge en el Perú de aquel tiempo, en el virreinato del Perú, surge el proyecto misional de los jesuitas que va después desarrollarse en el conjunto de toda la América. Es muy impresionante y yo tenía un interés muy particular. Yo era mi tercera vez que estaba en Perú en esta ocasión, pero no había estado ahí y para mí fue muy impresionante ver las 3, 4 iglesias que son realmente unos grandes pinacotecas, hoy también como museos con una calidad de pintura extraordinaria. Entonces, hay cosas de esas en Perú que es único. Este nuevo patrimonio de la humanidad de Perú Chanquillo. registrado en 2021, que es Chanquillo. Chanquillo, que arriba en la montaña, estas 13 torres gigantescas en medio del desierto, donde estábamos solo Civil y yo después de recorrer 18 kilómetros de terracería y una parte de arena en el desierto. No, pues no puedes no sorprenderte. ¿Cómo hicieron esto? Y para eso, pues hay que ir a Perú para ver eso. No lo puedes ver en otro lado, porque allí ocurrió eso, que es el primer gran observatorio Más antiguo de América. solar de América. Y bueno, también hay que ir a Perú para ver el barroco andino de los jesuitas en estas 3 comunidades cercanas a Cusco, donde hay estas iglesias maravillosas del barroco popular andino, que es algo muy propio, o tan propio de Perú como la escuela cusqueña de pintura. El barroco cusqueño es impresionante. ¿Dónde está eso? Pues en Perú. Son originalidades únicas. Muchas gracias de todo corazón por esta reflexión en el mes de la patria peruana. Decimos, vale un Perú, ustedes valen un Perú, y este Perú comparte sus raíces también con Ecuador, con Bolivia, con Colombia, con Argentina y con Chile. Esto es muy importante decirlo porque la geopolítica no es solamente la reflexión sobre el poder de los estados, sino sobre la similitud y la convergencia de los estados. Muchísimas gracias. Ustedes valen un Perú. Un fuerte abrazo y hasta muy Un pronto abrazo, muchas nuevamente. gracias por la invitación. Muchas gracias.
Hemos presentado Geopolítica en RCR